Alejandro Segoviano Rosales es licenciado en Biología Experimental por la Universidad de Guanajuato, donde fue reconocido con el mérito académico y obtuvo su titulación por excelencia académica gracias a su destacada trayectoria. Inició su carrera profesional como analista de microbiología farmacéutica en el Centro Nacional en Bioprocesos Aplicados, CENEVA, donde participó en proyectos de esterilidad de productos farmacéuticos, monitoreos ambientales y de agua, así como en la validación de filtros grado esterilizante. Posteriormente se desempeñó como supervisor de producción en biológicos Provacuna, Bioprovac, coordinando actividades operativas en la elaboración de vacunas avícolas contra distintas cepas de influenza aviar. En paralelo a su experiencia en la industria, ha compartido su conocimiento como profesor en distintos niveles educativos, desde preescolar hasta preparatoria, impartiendo materias científicas por 3 años consecutivos. Cuenta con diversos cursos en habilidades directivas, sistemas de gestión de calidad y procesos especializados de laboratorio, lo que le ha permitido integrar la ciencia aplicada con la gestión organizacional. Actualmente es jefe del Laboratorio Especializado de Medicina Regenerativa del Bajío SADCB, donde se encarga de la administración y control de procesos de laboratorio, con una visión permanente de mejora continua, impulsando la innovación y el desarrollo científico en beneficio de la medicina regenerativa. El día de hoy les voy a presentar un artículo titulado Regeneración de cartílago y modulación de la inflamación en pacientes con osteoartritis de rodilla, un seguimiento posterior a una inyección de células troncales mesenquimales derivadas de tejido adiposo, un artículo fase 2 con triple ciego, controlado por placebo y randomizado. Este artículo fue publicado en el 2023. Como contenido de esta presentación tendremos inicialmente una introducción, seguido del diseño del estudio, posteriormente la metodología que siguieron los autores, como cuarto los resultados y discusiones realizadas por los mismos y finalizando con las conclusiones y la bibliografía. Comenzando como una breve introducción, la osteoartritis es una enfermedad articular degenerativa, la cual causa dolor, inflamación y rigidez, lo que afecta a la libertad de movimiento del paciente. Afecta toda la articulación, incluyendo también los tejidos circundantes. Es más común en las rodillas, las caderas, la columna vertebral y las manos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2019 alrededor de 528 millones de personas en todo el mundo vivían con osteoartritis. En la osteoartritis, como podemos ver en este gráfico, se caracteriza por el desgaste del cartílago. Al haber un desgaste en el cartílago, lo que se provoca es un rozamiento directo entre el hueso de la rótula y la tibia, lo que produce una inflamación crónica de la zona, dolor y reducción de la movilidad. Incluso en fases aún más avanzadas se puede dar que la articulación comience con deformamientos. ¿Por qué decidieron usar células troncales mesenquimales en este estudio? Inicialmente porque tienen alta capacidad de proliferación, seguridad comprobada y pueden diferenciarse en condrocitos, muy importantes porque sabemos que los condrocitos son células especializadas en la generación de cartílago. Posteriormente, son fáciles de obtener de distintos tejidos y no presentan grandes problemas éticos. Sabemos que existen otras fuentes como lo es la médula ósea, sin embargo, el método de obtención de este tipo de células derivadas de esta fuente es bastante complejo en comparación de células troncales mesenquimales derivadas de tejido adiposo. Como tercero, se sabe que tienen una potente capacidad inmunomoduladora, ya que reducen citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 beta. Y por otro lado, aumentan citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y la TGF beta 1. Estas propiedades las hacen útiles para regenerar cartílago y aliviar el dolor en la osteoartritis de rodilla. Al carecer de moléculas coestimuladoras como CD80, CD86 y CD40 y tener una baja expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1 y una ausencia por completo del complejo mayor de histocompatibilidad 2, las células troncales mesenquimales no generan rechazo inmunológico. ¿Cómo fue que diseñaron el presente estudio? Bueno, comenzando por el involucramiento de los pacientes, dentro de los cuales se involucraron 52 pacientes inicialmente. Por los criterios de inclusión y exclusión del mismo estudio, se excluyeron 12 pacientes, quedando como pacientes en total involucrados en el artículo 40 pacientes, de los cuales se hizo
una división aleatoria en dos grupos, teniendo un grupo prueba al que se le administraron células troncales mesenquimales con 20 pacientes y un grupo control, también con 20 pacientes, al que se le administró solución salina. Finalmente, después del estudio, en ambos grupos salieron dos personas. En el grupo prueba con células, dos de los pacientes, uno de ellos decidió salir por claustrofobia en el momento de realizarse imágenes de tomografía computarizada y finalmente, por decisión propia, un paciente decidió descontinuar el estudio. Y en el grupo control, una persona falleció por COVID y otra persona, también por decisión propia, decidió salir del estudio. Finalmente, en ambos grupos concluyeron el estudio y se realizó de manera completa con 18 personas. La metodología seguida en el presente estudio fue la siguiente, iniciando con la obtención de las células troncales mesenquimales. En el presente artículo no se profundiza en cuanto a la preparación de las células troncales mesenquimales, ya que lo que nos habla es que se obtuvieron de un laboratorio llamado Celltech Farm, dentro de los cuales se obtuvieron dosis de 100 millones de células troncales mesenquimales, las cuales se aplicaron directamente en la rodilla de los pacientes. Para la evaluación de la seguridad, en este artículo se monitorearon eventos adversos y eventos adversos graves durante todo el seguimiento, siguiendo los criterios CTCAE versión 4.0. Dentro de los efectos adversos que se analizaron se incluyen reacciones alérgicas y anafilaxia, fiebre, escalofríos, dolor, reacciones en el sitio de inyección, muerte súbita no especificada, hinchazón o rigidez articular, trastornos neurológicos cutáneos, subcutáneos, neoplasias benignas o malignas y trastornos gastrointestinales infecciosos renales y urinarios. Para evaluar la eficacia de este tratamiento, se realizaron dos cuestionarios autogestivos. El primero, denominado WOMAC por Western Ontario and McMaster University's Osteoarthritis Index, el cual evalúa el dolor con 5 ítems, la rigidez con 2 ítems y la función física con 17 ítems. La escala Likert del 0 al 4, dentro de los cuales los puntajes altos indican síntomas más severos, seguido de otro cuestionario denominado COS por Knee Osteoarthritis Outcome Score, el cual evalúa el dolor, síntomas, función diaria, deporte y recreación y calidad de vida, con una escala Likert del 0 al 4, dentro de los puntajes altos indican mejor función y menor cantidad de síntomas. Además, se realizó una escala visual análoga que va del 0 al 10, dentro de las cuales los pacientes pueden reflejar su estado general de salud o la intensidad del dolor de una escala del 0, que refleja sin dolor, hasta el 10, que es el peor dolor inimaginable. Posteriormente se realizó otro cuestionario autogestivo denominado SF36 por Short Form 36 Health Survey, el cual evalúa 8 subcategorías, dentro de las cuales se encuentran función física, el rol físico, el dolor corporal, la salud general, la vitalidad, la función social, el rol emocional y la salud mental. Puntajes del 0 al 100, dentro de los cuales los más altos indican un mejor estado general de salud y mental. Para la evaluación de la inflamación, por medio de diferentes técnicas, se realizaron la medición tanto en la línea base como en la semana 1, como los 3 meses posterior a la inyección, diferentes componentes, dentro de los cuales se encontraban la proteína de matriz oligomérica de cartílago, ácido hialurónico, la metaloproteinasa de matriz 3, la interleucina 6 y la interleucina 10. Posteriormente, para evaluar la inmunomodulación, se realizó el análisis por citometría de flujo de diferentes biomarcadores que nos hablan de la presencia y ausencia de diferentes células T reguladoras, evaluadas tanto en la línea base como en la semana 1, 4, 12 y 24. Dentro de los biomarcadores analizados fueron CD3, CD4, CD8 y CD25. Para la evaluación estructural, se realizó tanto en la línea base como a los 12 meses posterior a la inyección de las células. Aquí se realizó la medición del grosor del cartílago en diferentes regiones del fémur distal y la tibia proximal, anterior, central y posterior, medial y lateral. Aquí se usó un equipo 3 Tesla
y los cambios se analizaron mediante ANOVA de medidas repetidas. Aquí les presento en esta diapositiva cuál fue la cronología de eventos en este estudio, la línea temporal de las evaluaciones, comenzando con el día cero, en el que se realiza la infusión de las células troncales mesenquimales de 100 millones directo en la rodilla para el grupo prueba y para el grupo control la inyección de solución salina. Aquí podemos observar cómo en el día cero se realizó los exámenes clínicos, los 4 cuestionarios autogestivos de los pacientes, las imágenes computarizadas de la articulación para conocer el estado del cartílago en la rodilla, los análisis de los 5 biomarcadores que nos permiten evaluar el efecto inmunomodulador y el efecto antiinflamatorio, y también la evaluación de marcadores de membrana. En la semana 4 se realizaron exámenes clínicos y la evaluación de marcadores de membrana. En la semana 12 se vuelven a hacer todos los estudios, a excepción de las imágenes computarizadas. En la semana 24 se realiza el examen clínico, los cuestionarios autogestivos y el análisis de biomarcadores, y 48 semanas después al tratamiento se vuelve a tomar las imágenes computarizadas de la rodilla, se vuelven a realizar los 4 cuestionarios autogestivos y se vuelve a realizar una última examinación clínica. Como resultados y discusión, en cuanto a la evaluación de efectos adversos, para efectos adversos, en el grupo prueba al que se le administraron las células troncales mesenquimales, hubo hinchazón en el sitio de inyección, el cual no fue relacionado directamente con el tratamiento. Y como efectos adversos severos, no hubo presencia de ninguno de ellos ni en el grupo control ni en el grupo prueba. Por lo cual los autores discuten que este tratamiento con células troncales mesenquimales es un tratamiento seguro, ya que no hubo presencia de efectos adversos ni efectos adversos severos relacionados con el tratamiento. En cuanto a la evaluación de la eficacia, nosotros tenemos en el gráfico de la izquierda los resultados del grupo prueba y en el gráfico derecho los resultados del grupo control. Podemos observar una disminución en los resultados reportados por el grupo prueba en comparación con el grupo control, lo que nos habla de una mejoría en cuanto al dolor, la rigidez y una mejoría en la función física, lo cual se sostuvo desde los primeros 3 meses posteriores a la aplicación y se mantuvo hasta el 12º mes posterior a la aplicación. En cuanto a la gráfica análoga, a la escala análoga visual, el cual nos mide la intensidad del dolor percibido en los pacientes, podemos observar cómo el grupo prueba, en comparación con el grupo control, también reportó menores datos o resultados menores, lo que nos habla de una mejoría en cuanto a la intensidad del dolor que está percibiendo el paciente, o sea, que están percibiendo una menor cantidad de dolor. En cuanto a la evaluación de la eficacia con el cuestionario COS, que nos habla de una forma más amplia para evaluar la función y la calidad de vida relacionada con la rodilla, iniciando primeramente por el dolor. En la evaluación del dolor podemos observar cómo con una línea un poco más tenue son los resultados del grupo control y con una línea más intensa de un negro más oscuro los resultados del grupo prueba con células troncales mesenquimales. Resultados con valores más altos indican una mejoría en cada uno de los rubros evaluados. En la primera gráfica, que es la gráfica A, se evalúa el dolor. En el grupo prueba podemos observar resultados más altos, perdón, lo que nos indica una mejoría o una reducción en la sensación del dolor que están presentando los pacientes en comparación con el grupo control. Posteriormente, en la gráfica B, aquí estamos evaluando los síntomas. Aquí también el grupo prueba reporta mayor puntaje en comparación con el grupo control, lo que nos indica que los síntomas que sentían los pacientes antes de la aplicación de las células troncales mesenquimales también fueron menos
los pacientes reportaban menor cantidad de estos síntomas y estos se mantuvieron desde los 3 meses hasta los 12 meses. En la gráfica C que nos habla de la calidad de vida, también un mayor puntaje nos habla de una mayor calidad de vida, lo cual coincide con lo reportado con el grupo prueba con células en comparación con el grupo control, discutiendo así que los pacientes pertenecientes al grupo prueba tienen una mejor calidad de vida posterior a la aplicación de células. En cuanto al gráfico D que nos habla de funciones diarias, también hubo una mejoría en cuanto al grupo prueba en comparación al grupo control. De manera similar, en el gráfico E podemos observar aquellos resultados relacionados con la realización de deporte y actividades recreativas. También el grupo prueba tuvo una mejoría en comparación con el grupo control. Y finalmente, en el gráfico F, un gráfico resumen de todos los cuestionarios anteriores, pudiendo observar cómo de manera integral el grupo prueba con las células troncales mesenquimales tuvieron una mejoría integral en comparación con el grupo control. Hablando de la evaluación del cuestionario SF36, lo que podemos observar de color un poco más tenue son los resultados obtenidos en la línea base, con un icono cuadrado también un poco tenue, los resultados posteriores a los 3 meses, con un triángulo indicando hacia arriba los resultados posteriores a los 6 meses y con un triángulo más oscuro pero indicando hacia abajo los resultados a partir de los 12 meses. De manera muy similar para el grupo prueba en el lado izquierdo y en el lado derecho el grupo control. Podemos observar en el gráfico del grupo control cada uno de los ítems que fueron evaluados. Para no profundizar en cada uno de ellos, vamos a generalizar recordando que un mayor puntaje reportado por cada uno de los grupos indica una mejoría en cada uno de los ítems, los cuales evalúan tanto la salud física, el rol físico, el rol mental, la salud en general, la vitalidad, las cuestiones sociales, entre otros más. Podemos observar cómo en el grupo prueba sí hay una mejoría que se sostiene conforme pasa el tiempo en comparación con el grupo control, los cuales sí reportaron quizás una mejoría en cuanto al tercer mes posteriormente a la aplicación del placebo. Sin embargo, en el mes sexto y el 12º volvieron a reducir estos valores, lo cual nos indica que justamente en el grupo prueba hubo una mejoría y que esta mejoría se sostuvo durante el tiempo. En cuanto a la evaluación de la inflamación, recordemos que se hizo la evaluación de diferentes moléculas que nos hablan de la inflamación en la zona, evaluando el ácido hialurónico presente, el complejo COMP y la metaloproteinasa de matriz 3. Podemos observar de color grisáceo los resultados del grupo control y en color negro los resultados del grupo prueba. En cada una de las gráficas vamos a observar en el gráfico A los resultados de las mediciones de ácido hialurónico. Podemos observar cómo en el grupo prueba de color oscuro se inició en la línea base con resultados bastante altos y posterior a 3 meses después de la aplicación de células troncales mesenquimales, cómo es que hay una reducción de la cantidad de ácido hialurónico presente en la muestra, lo que nos indica que hay una reducción en la inflamación crónica de la articulación. Resultados similares que podemos observar en el gráfico B, que nos habla de la detección de el complejo COMP, que también indica la presencia de ciertas moléculas que se reflejan después de un proceso inflamatorio. En la línea base podemos observar en el grupo prueba cómo se reportaron resultados con valores más altos en comparación con los resultados que se obtuvieron después de los 3 meses a la aplicación de las células, lo que nos habla de una reducción también de la inflamación. En comparación con la metaloproteinasa de matriz 3, aquí realmente los resultados no fueron significativos. Finalmente, para la medición de la evaluación de la inflamación posterior a la medición de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, en el caso de las proinflamatorias se selecciona la interleucina 6,
la cual fue resultados evaluados en el gráfico A, y de igual manera que en los gráficos anteriores de color oscuro podemos observar los resultados del grupo prueba, donde podemos visualizar que en la línea base el grupo prueba comenzó con valores altos de esta citocina proinflamatoria, y lo que se esperaba es que esta citocina que promueve la inflamación se redujera, cuestión que se pudo comprobar posterior a los 12 semanas, en donde podemos observar en este gráfico cómo es que sí, efectivamente se redujo la presencia de esta citocina proinflamatoria en comparación con una citocina antiinflamatoria, que lo que se espera del estudio es que haya esta modulación del sistema inmunológico para reducir las citocinas proinflamatorias y aumentar las citocinas antiinflamatorias. En este caso se evalúa la interleucina 10 como citocina antiinflamatoria, que lo que se espera es que se aumente la concentración de las mismas, lo cual se comprueba observando este gráfico B, en donde se puede demostrar cómo como línea base, los resultados se obtuvieron en cantidades inferiores en comparación con la primera semana después de la aplicación, en donde se observa cómo si hubo un incremento de estas citocinas antiinflamatorias. Entonces podemos observar cómo la aplicación de estas células troncales mesenquimales efectivamente sí redujo la concentración de citocinas proinflamatorias, y por otro lado, de manera simultánea, aumentó la cantidad de citocinas antiinflamatorias. De manera similar, podemos observar diferentes biomarcadores que nos hablan de la presencia de ciertas células pro o antiinflamatorias. En el caso del CD3, podemos observar cómo es que en el grupo prueba sí hubo una reducción en comparación con el grupo control. En el gráfico B, relacionado con CD4, también hubo una reducción de la presencia de las células que presentan este biomarcador en comparación con el grupo control. En el caso del gráfico C, que se especifica de CD8, también hay una reducción de las células que presentaban este biomarcador presentes en el grupo que se aplicó las células troncales mesenquimales en comparación con el grupo control. Y para el caso de CD25, que nos habla de células que también nos van a ayudar a controlar la inflamación, también en el grupo prueba se esperaba que hubiera un aumento de este tipo de células, y efectivamente podemos observar cómo es que sí, podemos ver reflejado en el gráfico que sí hubo un aumento a las 4 semanas de la aplicación de las células troncales mesenquimales. Finalmente, para realizar la evaluación estructural, para conocer si realmente hay una regeneración del cartílago, se hizo un estudio de imagen computarizada de diferentes secciones de la articulación, pudiendo observar en el gráfico A tanto el antes como el después, y con mediciones milimétricas, cómo es que sí se obtiene un engrosamiento del cartílago después de la aplicación de células troncales mesenquimales. Y caso similar para el gráfico B, que solamente es otra sección de la articulación. Como conclusiones, no se observaron efectos adversos severos tras una única inyección intraarticular de 100 millones de células troncales mesenquimales derivadas de tejido adiposo halogénicas, que la evaluación de marcadores inflamatorios y otras medidas clínicas mostró una eficacia notable del tratamiento de la osteoartritis de rodilla, que hubo mejorías clínicas significativas en los cuestionarios WOMAC, PAS, COS y SF36, similares a las observadas en otros ensayos con células troncales mesenquimales autólogas y halogénicas. Solamente un estudio previo, publicado en 2020, había evaluado los marcadores inflamatorios séricos, encontrando una reducción importante del factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6 después del tratamiento con células troncales mesenquimales, y en este estudio se confirma la disminución de la inflamación inducida por las células troncales mesenquimales. Entonces, con todo esto en resumen, se comprueba cómo estas células troncales mesenquimales sí tuvieron un efecto antiinflamatorio, un efecto inmunomodulador y un efecto regenerativo a nivel estructural, con este aumento en el grosor del cartílago. Con esto concluye el artículo. Muchas gracias. Y en esta diapositiva podrán encontrar la bibliografía del artículo, el cual podrán revisar más a fondo si es que quieren conocer un poco más del tema. Muchas gracias.